Muy buenos días a todos y todas las personas que están conectadas a nuestra cápsula educativa de campaña de invierno 2024. Como ustedes ya saben y se ve ahí en la presentación, el tema de hoy es valoración inicial de triage, signos y síntomas de alerta en el paciente adulto y pediátrico. Nuestra expositora del día de hoy es la doctora Fabiola Alzamora, médico especialista en medicina de urgencia del Departamento de la Red de Urgencia de la División de Gestión de la Red Asistencial de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Solamente un recordatorio, como siempre, ustedes no pueden abrir sus micrófonos ni sus cámaras y pueden realizar sus preguntas a través del chat, que al final de la exposición se leerán a nuestra experta expositora. Vamos a también a través del chat mandar el link para el registro de asistencia. Y como siempre les recordamos también, todas estas presentaciones están siendo subidas al canal de YouTube de Hospital Digital. Dejo con ustedes a la doctora Alzamora. Bueno, muchas gracias Patricia, muchas gracias a todos por por la presencia hoy día en esta conversación. Ya chiquillo, entonces lo vamos a tratar de hacer lo más entretenido posible, lo más transversal y multidisciplinario posible, porque esto es un tema que nos atañe a todos. Eh, la valoración inicial del paciente, perdón, bueno, lo que nos convoca voy a tratar de cerrar esto que se me cerró la pantalla acá y le doy clic y se me corren las diapositivas. Bueno, lo que nos convoca efectivamente es la campaña de invierno, pero siempre uno trata de sembrar la semilla de la docencia y tratar de hacerlo transversal y dejar un poquito más allá, así que yo siempre le trato de dar un poco el enfoque desde el punto de vista de la medicina de urgencia, que es mi área de expertise. Y a pesar de que lo que nos convoca hoy día es en relación a la campaña invierno, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de triage, vamos a hablar del enfrentamiento inicial de los pacientes. Consideré que es muy importante que nosotros lo dejamos fuera, el contexto de la disposición, porque para nosotros, desde el punto de vista del enfrentamiento de los pacientes en la urgencia, desde el punto de vista del mindset, nosotros al momento de ver al paciente, nosotros ya tenemos que saber al momento de enfrentarnos qué es lo que vamos a hacer con ese paciente. O sea, el paciente lo vemos y sabemos que ese paciente se va a poder ir a su casa o ya tenemos que estar haciendo un anclaje con si estamos, ¿cierto? En un dispositivo externo al hospital, si vamos a tener que estar haciendo algún contacto con el hospital o si efectivamente el paciente va a requerir un tiempo mayor de observación. Entonces consideré que dentro, o sea, para nosotros es parte de la evaluación, ¿ya? Inicial del paciente, qué es lo que vamos a hacer posterior a esa evaluación. Así que lo incluí y bueno, los puntos finales, ¿ya? Vamos a partir con el triage, ¿ya? Que es algo que a mí me apasiona mucho. Eh, bueno, una definición que traté de hacerla lo más completa posible y aquí qué pena que no podamos, que solamente podamos hacer preguntas sin participación después abierta, porque la presentación traté de hacerla lo más corta posible para que podamos tener espacio para la discusión. Y acá quiero transmitirle un poco las definiciones bien modernas, ¿ya? El concepto de triage ha cambiado harto en los últimos 30 años, ¿ya? Y el triage es un método, o la categorización es un método de selección y clasificación, ¿ya? Cuyo objetivo es definir cuál va a ser la prioridad de atención de ese paciente. O sea, en ningún momento define si ese paciente se atiende o no se atiende, ¿ya? Ese paciente se tiene que atender sí o sí, ¿ya? Que es una cosa muy cultural, como arraigada, que nosotros tenemos de que el paciente la consulta no pertinente. Eso tenemos que ir cada vez tratando de sacarlo del lenguaje de la gente que trabajamos en urgencias si realmente nos gusta donde estamos. Es solamente para definir con qué prioridad de atención, con qué prioridad lo tenemos que atender con respecto al resto de la demanda, privilegiando siempre la supervivencia de acuerdo con las necesidades de terapia y los recursos que tenemos disponibles, porque efectivamente el triage no existe primero sobre otro, priorizando la supervivencia como objetivo máximo, ¿ya? Y esto es súper importante, que es lo que se ha agregado en las herramientas de triage moderno en los últimos 20 años, que ya no solo
prima y prioriza en relación a la supervivencia, sino que también identifica las necesidades terapéuticas no solamente de los pacientes que vienen muriéndose, sino de los pacientes que vienen con alguna urgencia, o sea, el paciente necesita atención prioritaria. Súper, súper, súper clave para poder entender por qué y cómo y de dónde viene la génesis de las herramientas de triage que ocupamos actualmente, ¿ya? Entonces, esta frase que viene abajo es fundamental porque hasta el día de hoy a nosotros como Departamento de Red de Urgencia nos preguntan si existe alguna herramienta de triage para poder, si el paciente se categoriza de tal o tal categoría, ese paciente puede no atenderse y redireccionarse a algún otro dispositivo, ¿ya? Eso no existe, ¿ya? El triage no es una atención médica, por lo tanto, bajo ningún punto de vista, identifica pacientes para limitar y definir que ese paciente no requiere una atención o que ese paciente puede irse a otro dispositivo de atención de menor complejidad, ¿ya? Eso es clave porque es un error cultural heredado de concepto que la literatura ampliamente ha tratado de derrotar los últimos tres víctimas. Ese es un tipo de triage. El triage que le llamamos de extramuro o intramuro, si es un triage prehospitalario, ¿ya? Y un triage que actualmente hablamos de dispositivos de urgencia y no solamente hablamos de intrahospitalario, porque tenemos dispositivos de urgencia que no están adheridos a los hospitales. Y nosotros como país no somos el único país que tiene modelos de dispositivos de urgencia extrahospitalario, ¿ya? De distintos tipos de gestiones, pero nosotros no estamos exentos a la realidad internacional. Entonces, ¿dónde se realiza el triage? Es un tipo de clasificación y el otro es el tipo de cómo se lleva a cabo, qué es lo que se ocupa para realizarlo, ¿ya? Y esto se los menciono porque es súper importante, porque en nuestra realidad nacional nosotros tenemos estructurado, se refiere a la aplicación de una herramienta de priorización estandarizada, ¿ya? Entonces, a nivel mundial se aplican triajes estructurados que actualmente en la literatura los más conocidos son cinco y nosotros en Chile a partir del año 2018 se estableció a través de la entidad rectora de salud, que es el Ministerio de Salud, que se tenía que aplicar y utilizar la herramienta de categorización de Emergency Severity Index, que es el índice de severidad de emergencia, dentro de los tipos de triage estructurado, ya que ahí ustedes ven que existen múltiples triage estructurados, dentro de eso hay cinco que son los más avalados por la literatura del tipo del punto de vista de la evidencia en cuanto a su rendimiento de accuracy, de nivel de- de acuciosidad con respecto a la categorización, a miles de cosas. Estos son los cinco más avalados a nivel internacional. Y estas escalas de categorización, ya sean discrecionales o estructuradas, dan cinco niveles de resultado y por eso se habla de una letra C de categorización y depende de si es estructurado o no estructurado, ese número que va del 1 al 5 de prioridad de atención se le antepone la sigla de, en este caso, si se ocupa la herramienta Manchester, por ejemplo, se le antepone el MTS y se le pone MTS 1. En el caso del Emergency Severity Index, se le pone ESI 1. Y en el caso del triage discrecional, se le pone C1. ¿Ya? Como les mencionaba, entonces nosotros a partir del año 2018, ¿cierto? A través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, se instruyó que nosotros en Chile tenemos que ocupar la herramienta estructurada de categorización ESI, ¿ya? Y actualmente nos deberíamos regir ya por el gold standard de la versión, esto es de Estados Unidos, y la última versión es del año 2023. Esto se va actualizando ya cierta cantidad de años y la última versión es la 5,
¿ya? Y tiene su versión extendida, que básicamente la última es del 2012, y la versión manual, que es la que se va actualizando y está disponible en forma gratuita, ¿ya? En Internet. Y va actualizando ciertas cosas mínimas. Y la última, como les decía, es del 2023. ¿Y por qué es tan importante? Porque actualmente tenemos una brecha muy, muy relevante con respecto a la categorización y la priorización de los usuarios y desde ahí en adelante, si es que efectivamente nosotros desde las puertas de la urgencia no somos capaces de tener un nivel de acuciosidad, capaces de tener un nivel de acuciosidad lo más cercana a lo real posible, es que es donde vienen todos los desastres, ¿cierto? De las demoras, porque ya sabemos que nosotros tenemos una demanda que muchas veces, o sea, a nivel mundial, no solamente en Chile y no solamente por la campaña invierno, ya tenemos una a nivel de las urgencias a nivel global, porque es un problema de salud global, ni siquiera de salud pública, es un problema de salud global. Las urgencias a nivel global están sobredemandadas, ya. Tanto los dispositivos de atención de urgencia no hospitalarios como hospitalarios. Entonces, por eso es que actualmente como que el triage se ha vuelto de suma relevancia y son como las estrellas de la urgencia, porque si yo soy capaz de tener, y dentro de los grandes administradores, ¿cierto? Los jefes de urgencia ponen todos sus mejores enfermeros y de hecho hay brigadas de triage y están en capacitación constante y son así tal cual como los equipos de reanimación que antiguamente, o sea, que hasta el día de hoy tienen que ser como los mejores de los mejores. Bueno, actualmente el triage en los últimos 20 años con la sobredemanda de los servicios de urgencia es lo mismo, porque si yo soy capaz de efectivamente detectar precozmente en los usuarios, porque el paciente que viene en paro lo detecta el guardia, ¿ya? Eso no son los usuarios que nosotros nos preocupan, los usuarios que nos preocupan son los que potencialmente se deterioran y que efectivamente nosotros al día de hoy los categorizamos como C3 o lamentablemente son C3 y los detectamos y los pasamos como C4 y ese usuario que le decimos se puede ir al consultorio y la mamá porfiada no ve bien al niñito y se queda igual porque ya fue 2 veces al consultorio y se queda ahí y espera 10 horas y resulta que después el niño tuvo un pésimo outcome con esa espera y ese pululeo entre y que se dio vuelta con el niño con fiebre, que no se le pasaba la fiebre. Entonces, eh, esto es nuestro caballito de batalla y esto es donde nosotros tenemos que apuntar, a convertirnos en los mejores categorizadores y en los mejores detectores del riesgo y ya cuando el paciente, ahí lo vamos a ver más adelante, cuáles son los signos en los que nosotros tenemos que buscar ojo, pero ya cuando los signos fisiológicos de deterioro están establecidos, ya llegamos tarde, ¿ya? Es como la antigua clasificación de la TLS de trauma cuando nos decía, no, ya cuando busque la hipotensión y ahí el paciente, no, cuando ya el paciente está hipotenso, ya llegamos tarde, ¿ya? Entonces, la gracia es que nosotros seamos capaces de detectar y efectivamente ese paciente cuando es C3 en vez de C4, ¿ya? Y que ese C3 efectivamente, si es que se deteriora, detectarlo, hacer una buena gestión de sala de espera, tener una buena enfermera, ¿cierto?, de triage, con un triage en admisión como corresponde, que tenga visibilidad a la sala de espera, que la enfermera haga gestión de sala de espera, que los pacientes se recategoricen en tiempo estándar, o sea, el paciente que C3 que se tenía que atender en 90 minutos, que no se puede atender en 90 minutos porque está lleno, se recategoriza y resulta que el paciente se recategorizó a C2, entonces cambió su prioridad de atención y yo voy haciendo una cosa que se llama gestión del riesgo para poder ir gestionando mis flujos e ir previniendo y no ir llegando e ir siendo un gestor reactivo. Porque actualmente lo que nosotros hacemos es que nosotros reaccionamos. Y la idea es que nosotros seamos proactivos con todas estas herramientas. ¿Ya? O sea, la idea es que, como les digo, el SI1 lo detecta el portero. ¿Ya? El cólico renal lo ve sin desmerecer, por supuesto, al personal de seguridad que nos ayuda mucho, el personal de la OIRS nos ayuda mucho, ¿ya? Pero nuestra mayor dificultad actualmente en los servicios de urgencia, no solamente a nivel nacional, son con los usuarios del ESI 3 al 5, que son los más complejos, ¿ya? Entonces, porque además, desde el punto de vista de la literatura, está súper estudiado que ninguna herramienta de triage estructurado de todas las que existen
está validada para hacer una correlación de riesgo, da decir, si el paciente SI5 tiene un número 5, porque ese paciente no necesita una atención de urgencia y ese paciente está exento de cualquier riesgo y ese paciente no es pertinente consultar en la urgencia y ese paciente se puede ir para la casa. No existe ninguna herramienta de triage que esté validada para eso actualmente, a pesar de todos los estudios que se han hecho. O sea, ningún paciente, incluso el ESI4 y el ESI5, están exentos de riesgo de que yo me equivoque, primero, en la pertinencia de la categorización, y segundo, que efectivamente esa categorización evolucione y que ese paciente termine en la UCI. No existen, lamentablemente, después de todos los modelos predictivos, retrospectivos, todos los modelos matemáticos que se han hecho, que es totalmente opuesto a lo que uno piensa, porque uno dice, el paciente SI4 y SI5, de hecho, lamentablemente en la cultura actual, por más que hemos tratado de implementar y fortalecer el uso de los fast track en las urgencias de alta complejidad de los hospitales, los SI4 y los SI5 no se ven, ¿ya? Y eso es un tremendo, tremendo, tremendo error. Entonces, para tratar de facilitar, y esto es parte de la evaluación inicial de los pacientes desde el punto de vista del primer enfrentamiento con el sistema de salud, que es el triage. O sea, el paciente, recuerden que los servicios de urgencia, tanto los dispositivos de urgencia o el extramuro, el nivel prehospitalario, ¿ya? O sea, toda la red de urgencia, tanto pública como privada, nosotros somos el principal acceso actualmente al sistema de salud de los usuarios, lamentablemente, ¿ya? Y eso ha sido un fenómeno post pandemia por todas las limitaciones que ustedes saben, ¿cierto? Y toda la curva epidemiológica, ¿cierto? Del aumento de las enfermedades no transmisibles, ¿cierto? De toda la postergación de las prestaciones de salud durante el COVID y todo el perfil epidemiológico que ustedes saben que hemos tenido. Bueno, lamentablemente a nivel global, los servicios de urgencia, tanto extramuro como intramuro, se han convertido en la primera puerta de entrada o ente de contacto de los usuarios con el sistema de salud, ¿ya? Eso es lamentable para nosotros porque efectivamente estamos más sobrecargados de lo que estamos habitualmente. Entonces, nosotros somos responsables de los usuarios desde que los usuarios se admisionan, ¿ya? Entonces, como les decía, como nosotros siempre estamos, la oferta es menor a la demanda, siempre estamos sobredemandados, es que nosotros tenemos que tener una herramienta súper potente de gestión del riesgo y para eso tenemos que ser crack y el gold y los mejores, así como yo siempre le digo a los becados, ¿cierto? A los residentes, así como cuando uno se va a formar a los que les gustan los ejemplos, ¿cierto? De los soldados o que les gustan los entrenamientos, les gusta el gimnasio, ¿cierto? Nosotros somos como los SEAL de, así como los que les gustan los ejemplos de Estados Unidos, de los que se van a formar para los entrenamientos militares. Y el triage es lo mismo, ¿ya? Entonces, la herramienta ESI lo que dice, y todas las herramientas estructuradas, pero nosotros nos tenemos que regir por ESI, porque eso es lo que dice el Ministerio desde el año 2018, se responde preguntas, ¿ya? Y esto es muy similar a lo que vamos a ver en el enfrentamiento inicial cuando pasemos a la parte del enfrentamiento, ¿ya? O sea, la enfermera, ¿ya? Porque ESI, ¿cierto? Lo aplica un enfermero bajo la normativa, ¿cierto? De nosotros, o, la persona que aplica el triage se hace preguntas y se responde. El paciente necesita una intervención inmediata para salvar su vida, sí o no. Es así de simple. No. Pasa a la siguiente pregunta. Si la respuesta es sí, ese paciente ingresa, ¿cierto?, a la sala de reanimación y ese paciente es un categoría 1. Necesita una intervención del equipo de salud inmediata para salvar su vida y o evitar una secuela funcional grave. Entiéndase como actualmente, que todavía nos cuesta mucho, los accidentes vasculares en periodo de ventana, ¿ya? Que los accidentes vasculares en periodo de ventana quedan la mayoría fuera de la ventana porque esperan su atención, ¿cierto? Y porque nos cuesta mucho en el triage de repente definir las ventanas. Entonces, el paciente requiere una intervención inmediata para evitar una secuela funcional grave y o salvar su vida. Viene con sospecha de cuerpo extraño en la vía aérea, viene con, o sea, no es solamente el paciente muerto, ¿ya? Es cualquier intervención inmediata para salvar la vida del paciente, ¿ya? Entonces, después, el paciente no viene con una amenaza para su vida o con una secuela funcional grave. Perfecto. Entonces, después tengo que hacerme tres preguntas. ¿El paciente viene con una situación de riesgo?
que vamos a ver la lista de qué es lo que ESI estandariza como situaciones de riesgo, que esas son estándares y uno las tiene que adaptar a sus realidades locales. El paciente viene confuso, letárgico o desorientado y el paciente viene con dolor severo, que eso también ustedes tienen que estandarizarlo de acuerdo a sus protocolos locales de categorización, porque efectivamente el estándar gringo es muy distinto al estándar que podemos tener nosotros y las escalas de aplicación de dolor también. Ustedes pueden aplicar escala visual análoga, que es lo internacionalmente aplicado en los triads, ¿cierto? Pero ustedes pueden aplicar otra cosa, ¿ya? Si no, si es sí, a cualquiera de esas preguntas, el paciente es ESI2. ¿Ya? Entonces se dan cuenta, el paciente no se le controlan signos vitales en ningún momento, ¿ya? Entonces, esto es súper relevante porque cada vez que nosotros vamos yo tuve la fortuna de poder trabajar, bueno, llevo trabajando 20 años en servicios de urgencia y tuve la fortuna de trabajar en la urgencia de la Posta Central por muchos años y tuve la fortuna de ser jefa de una urgencia grande acá en la región metropolitana por 2 años. Y cuesta mucho esto, cuesta mucho aplicar una herramienta tal cual como dice la regla. ¿Ya? Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas de otra forma, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las situaciones de riesgo? Bueno, también está estandarizado, no es lo que a mí se me ocurra que es riesgo, ¿ya? Que esto está estudiado, ¿ya? O sea, un paciente que viene con dolor torácico, a mí no se me ocurre, no, es que lo tiene hace una semana, es que tiene 20 años, es que tiene 2 años, es que tiene 8 años. No, dolor torácico es SI2. No, es que convulsionó ayer, es que no, convulsión es SI2. No, es que el trauma fue de mediana a alta, no, es que trauma de mediana a alta energía es X. ¿Ya? Y bueno, las situaciones médico-legales para ESI, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, los accidentes cortopunzantes, todo lo médico-legal, los pacientes agresivos, los pacientes de salud mental, los intentos de autolisis, también son situaciones de riesgo y también los cataloga como ESI2. Y bueno, menos mal que el año pasado, desde el punto de vista de la legislación y después del GES 86, esto también impulsó a que estos pacientes tuvieran la categorización como corresponde. ¿Ya? Entonces, hasta ahí no tenemos nada de signos vitales, nada, 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 ni de recursos, ni de nada, ¿ya? Y esto es transversal para niños y adultos, no hay ningún cambio, ¿ya? Hasta aquí no hay ningún signo vital, no le hemos sacado la ropa a nadie, no necesitamos una camilla, no necesitamos nada, ¿ya? Si el paciente es no a todo lo anterior, perfecto. Recién, yo solamente es si considera frecuencia cardíaca y saturación y temperatura en los casos pediátricos. ¿Ya? Entonces, y ahí establece zonas de categorización de acuerdo a riesgo por los signos vitales que están estandarizados. Y aquí de nuevo, y volvemos a los casos pediátricos, ¿ya? Sin todavía entrar al tema de los recursos, que acá sin nada, o sea, la guagüita tiene todo normal, pero la guagüita tiene entre 1 y 28 días y tiene todos los signos vitales normales, pero tiene más de 38. Para ESI, esa guagüita es ESI2. Si el paciente tiene entre 1 y 3 meses y tiene todo el resto no, pero tiene más de 38 temperatura, ESI dice considere priorizar como ESI2. Si el paciente tiene más de 3 meses, considere entre ESI2 o ESI3, sí, perdón, tiene alguno de los siguientes: más de 39, inmunizaciones incompletas o no tiene un foco febril claro. ¿Ya? Entonces, es una regla de decisión que recién al final, cuando yo ya he pasado todas las preguntas con respecto al riesgo inminente del paciente que requiere una intervención inmediata o precoz, llego a los signos vitales, que solamente es frecuencia cardíaca
y saturación, ¿ya? Y en la población pediátrica la temperatura, y ahí paralelo a cuántos recursos para la atención el paciente necesita. Y aquí es donde tenemos la mayor brecha, porque lamentablemente cuando los pacientes tienen todos los signos vitales normales, la mayor brecha aquí se nos da en dos cosas, en que pasamos por alto los pacientes de riesgo. Entonces tenemos, por ejemplo, paciente de 20 años con dolor testicular, son todos C3, por ejemplo. Y pasamos por alto que ese es un paciente C2 y el paciente espera 12 horas C3 y pierde el testículo. Como el paciente convulsionó hoy día en la mañana, C3. Un paciente convulsiona en la sala de espera. ¿Ya? Entonces esa es la mayor brecha que tenemos, ¿ya? Que pasamos por alto las situaciones de riesgo. Entonces tenemos una alta brecha ahí y estos pacientes quedan como C3. Y la otra brecha que tenemos es en los C4 con respecto a a los recursos. O sea, llega el niñito con fiebre 4 días, que ya fue a APS, que ya lo vieron, tiene todos los signos vitales normales, todo fiebre 4 días. C4. Espera 8 horas porque la mamá no se va, 10 horas porque la mamá no se va, y resulta que pasa, lo ven, le indican una nebulización y le piden una radiografía. Dos recursos. Entonces resulta que es un C3, pero lo dejamos como un C4. Entonces, actualmente cuando nosotros hacemos el análisis del desglose de las consultas, ¿ya? Tanto en adultos como en pediatría, etcétera, y en pediatría sobre todo, más del 60% de las consultas son C4. Pero después vamos a ver el consumo de recursos y decimos, ¿y cómo exámenes y cómo radiografía? Porque por recurso un C4 no debería tener más de un recurso, ¿ya? Entonces, ahí es donde tenemos la brecha desde acá, ¿ya? Desde acá, porque todavía tenemos acá una oportunidad de mejora importante con respecto a identificar a los pacientes que efectivamente no requieren recursos para su atención y pueden ser un fast track, ¿ya? O sea, recursos se consideran recursos: electrocardiograma, instalación de vía venosa, exámenes de laboratorio, no los POC, no los Rapid Point of Care, eso no se consideran recursos. Cualquier examen de imagenología, cualquier administración de medicamento endovenoso o intramuscular, nebulizaciones, administración de vacunas, pero no la antitetánica, ya esa no se considera recurso. Curaciones avanzadas, no curaciones simples, sutura, ¿ya? Procedimiento ortopédico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el niño que se cayó, que pasa traumatología y que resulta que le pidieron una radiografía y le pusieron un yeso y lo dejaron como C4. Ese niño tiene dos recursos. Ese paciente es un C3, ¿ya? Entonces, si es que nosotros, es súper importante porque no tenemos cómo hacer gestión del riesgo y se nos van a seguir complicando los pacientes en la sala de espera. Y no solamente se nos complican los pacientes en la sala de espera, sino que al interior de las urgencias, nosotros estamos llenos. Entonces, no es menor atender un paciente que va a llegar a un reanimador versus atenderlo cuando el niño necesita una red de oxígeno, una nebulización y un kinesiólogo y una radiografía y puede quedar hospitalizado en una silla con su mamá esperando con una red de oxígeno versus que el paciente pase un reanimador que no tengo y que ya tengo tres esperando cama, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que nosotros, que cada vez vayamos afinando, ¿no? Ya, y como les digo, seamos los rockstar desde acá afuera, ¿ya? Entonces, una vez que completamos la etapa del triage, ¿ya? El enfrentamiento ya en forma transversal, porque acá efectivamente está orientado, ¿cierto?, a la campaña invierno y inicialmente lo, lo habíamos conversado que era solamente para lo pediátrico, pero yo quise muy someramente incluir una parte de adulto, ¿ya? Pero esto es muy general porque yo no les voy a dar una receta de cocina ni les voy a enseñar medicina de cómo examinar un niño desde un neonato hasta un adolescente, para nada. O sea, para eso tenemos los mejores pediatras y los mejores médicos dedicados a las urgencias pediátricas en Chile hoy en día, sino que desde el punto de vista de la visión de la medicina de urgencia y el manejo de las patologías de tiempo dependientes, como este enfrentamiento a
y sistematizar este enfrentamiento mejora los outcomes, ¿ya? De los pacientes y a qué es lo que tenemos que apuntar, ¿ya? Básicamente, el punto de vista de la visión de la medicina de urgencia en general, tanto en pediatría como en adultos, ¿ya? Y actualmente cada vez hay más ramas, ya está la medicina de urgencia geriátrica también. Eh, el objetivo de nosotros es identificar las emergencias y la urgencia y en general hablamos de patologías tiempo dependientes. ¿Qué son las patologías tiempo dependientes? Son todas las entidades nosológicas en las que el equipo de salud completo, desde el guardia hasta el personal de alimentación y el personal de aseo, tenemos una injerencia en el outcome biopsicosocial de ese paciente que pisa la urgencia con respecto a la temporalidad, ¿ya? Todo lo que nosotros hacemos, o sea, nuestro rol, el guardia al abrir la puerta, el personal de aseo al limpiar el box, etcétera, o sea, todos nosotros como conjunto, como equipo, nuestro actuar en relación a un tiempo dado tiene una injerencia en el outcome biopsicosocial de ese usuario que pisa ese servicio, llama urgencia, ¿ya? Con respecto a una demanda sanitaria, ¿ya? Todas ellas, como una definición bien, por decirlo, filosófica de una patología de tiempo dependiente, y que todos lo conocen como el infarto, por ejemplo, la disección aórtica, el tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Pero también tenemos patologías del espectro de salud mental, ¿ya? O la sepsis, ¿ya? Y dentro de eso, las patologías respiratorias no están exentas. Y, y no olvidar que, bueno, desde el punto de vista de la urgencia en nuestro país, nosotros no estamos solamente para esto, o sea, esto es nuestro rol fundamental, pero al mismo tiempo, identificarlas significa descartar que no están. Y para eso está súper estudiado, está súper descrito en la literatura que uno necesita una curva de aprendizaje mucho más larga y mucho mayor que para decir que sí están, ¿ya? O sea, yo necesito un urgenciólogo senior que por definición es de más de 10 años de experiencia en una urgencia de alta demanda, que son 90.000 consultas anuales, para enfrentarse a un paciente C4 y decir que ese paciente no tiene una patología de tiempo dependiente sin ningún tipo de apoyo o con el menos apoyo de laboratorio y de radiología disponible, ¿ya? Entonces, una cosa es identificar, pero otra cosa más difícil es decir, con las menos herramientas posibles y en los ambientes más adversos, no la tiene, váyase tranquilo para la casa. Y ese también es nuestro rol. Y sobre todo en escenarios con escasos recursos, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? A través de un pensamiento y enfrentamiento sistematizado, que es lo que vamos a tratar de ver acá. Y igual que lo del triage que vimos, nosotros lo que hacemos es respondernos preguntas, ¿ya? Y además de eso, súper importante que dentro del enfrentamiento del punto de vista de la medicina de urgencia, nosotros vamos evaluando, vamos interviniendo y vamos reevaluando, ¿ya? Las intervenciones son paralelas a la evaluación y después de nuevo la reevaluación y después de nuevo la intervención y después de nuevo la reevaluación. Por eso les mencionaba al principio que yo quise incluir la disposición como una cápita aparte para dejarlo súper claro que desde nuestro enfrentamiento en la medicina de urgencia, para nosotros va dentro de la cajita al tiro, si tal cual como qué es lo que tiene este paciente, no, es, ¿tiene algo que lo va a matar ahora? No. ¿Tiene algo que lo puede matar durante las próximas horas? No. ¿Tiene algo que lo puede matar en la casa durante la próxima semana? No. Lo, ¿A dónde lo voy a dejar en su casa? ¿Lo voy a ver acá con exámenes y voy a poder definir conducta o lo voy a tener que hospitalizar? Eso va dentro de la primera, los primeros 3 minutos de evaluación del paciente, ¿ya? Y eso es súper importante porque eso facilita el camino y el tránsito del usuario durante toda la cadena, ¿ya? Y por lo menos que nos corresponde a nosotros, y al mismo tiempo descongestiona el sistema y da cabida para que otros usuarios entren y transiten, ¿ya? Y esto como para ponerlo dentro del que lo vamos a después mencionar, pero nosotros por lo general nuestro enfrentamiento no va orientado a la evaluación terciaria y al diagnóstico, ¿ya? Nosotros de hecho le explicamos a los pacientes,
nosotros lo vamos a ver, la idea es descartar esto, 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 para esto necesitamos tal y tal cosa, la probabilidad de que lo tenga es tal, así que le voy a pedir tal cosa, y si no encontramos eso, no tengo idea de lo que tiene, pero no tiene nada grave, ¿ya? Eso lo va a tener que estudiar en tal y tal instancia con tal y tal actor de salud, ¿ya? Entonces, del punto de vista del enfrentamiento a la medicina de urgencia, nosotros en el 98% de los casos no va orientado a la evaluación terciaria, ¿ya? Bueno, quise mencionarlo porque dentro del enfrentamiento en pediatría existe una particularidad que está muy descrita en la literatura, que es de principio, de finales de los 90 y de principio de los años 2000, que ustedes lo van a encontrar como el triángulo de la valoración en pediatría, que es muy útil, ¿ya? Que no está descrito en el adulto, pero que es muy lógico, ¿ya? Y que básicamente centra al paciente, es una evaluación fisiológica, que es lo que siempre nosotros conversamos también con los residentes, y está llevado desde la fisiología hacia lo macro de la clínica, ¿ya? Y evalúa tres pilares, ¿ya? Como lo veíamos antes en el triage, sin sacarle la ropa, a responderse preguntas, ¿ya? ¿Cómo se ve, ¿ya? La apariencia, ¿ya? Que nos habla del estado de conciencia, de varias cosas, el trabajo respiratorio y la circulación, ¿ya? Y eso pone al paciente en 7 estados que pasan desde la normalidad a la normalidad, y en relación a eso yo tengo que tomar decisiones, ¿ya? El triángulo de valoración pediátrica tiene distintas utilidades y básicamente se ha difundido ampliamente más que todo para las evaluaciones eh, prehospitalarias y sobre todo antes de que existieran y se validaran las herramientas estructuradas de categorización, se ocupaba mucho para el triage, ¿ya? Pero actualmente se recomienda mucho su approach, o sea, su mantener este enfrentamiento desde el punto de vista sistemático y se hace parte de la evaluación primaria, ¿ya? Es mantener el mismo approach sistemático, ¿ya? Como yo le digo a los residentes, en cajita, ¿ya? Yo no puedo pasar a lo siguiente si no me he respondido a la primera pregunta y al mismo tiempo ir tomando una decisión y hacer una intervención con respecto a lo que me estoy preguntando, ¿ya? Entonces, acá nosotros ya pasamos la etapa del triage en que tuvimos a una enfermera que nos priorizó la atención y estamos viendo, ¿cierto?, un paciente que nosotros estamos viendo si estamos en el escenario de un paciente que está, un crashing patient, que tenemos que pasar al reanimador y que tenemos que aplicar nuestras maniobras de reanimación, ¿cierto? De acuerdo a lo que ustedes han estudiado, los que han hecho en caso de pediatría el PALS, los que han hecho en el caso de los adultos el ACLS, ¿cierto? O estoy en el caso de un paciente C3 o estoy en el caso de un paciente C4, en que voy a aplicar, ¿cierto?, mi evaluación sistemática en el que, a diferencia de los adultos, en los pacientes pediátricos se complejiza mucho más la evaluación porque tienen que tener amplio conocimiento del desarrollo normal de los niños en sus distintas etapas. Entonces eso lo hace mucho más complejo, ¿ya? Porque nosotros, claro, tenemos los adultos, las poblaciones que nosotros sabemos que se escapan de la mediana, del promedio, que por lo general son las poblaciones especiales, los adultos mayores, con pluripatología, ¿cierto? Inmunosuprimidos. Pero acá, cada niño en su desarrollo normal es una población distinta. Entonces, para enfrentarte a cada niño, ustedes tienen que tener amplio conocimiento de su desarrollo normal para poder conocer cuando ese niño está enfermo, y la idea, como les decía, es llegar antes, porque efectivamente, si esperemos que el triage no esté mal hecho, sino que el triage está bien hecho, pero ese niño se deterioró en la sala de espera y no lo alcanzaron a recategorizar. Entonces, siempre, de todas maneras, se parte con este approach sistemático, ¿ya? O sea, yo veo la apariencia, el trabajo respiratorio, la circulación y el A, B, C, D, E. Y una vez que efectivamente yo me respondo la pregunta, sí, este paciente está completamente estable, no necesita ninguna intervención inmediata, yo puedo seguir con mi evaluación secundaria y me puedo tomar todo el tiempo del mundo para preguntarle todo lo que yo quiera. En el escenario de urgencia nunca existe todo ese tiempo del mundo, así que eso no se lo tomen tampoco no se lo tomen no se lo tomen literal,
porque efectivamente si están viendo C4 tienen que tener el paciente definido en menos de 15 minutos. Si están viendo paciente C3, idealmente que lo tengan resuelto en menos de 30 minutos. Pero a lo que voy yo, a lo que voy es metafóricamente en el que tienen ese tiempo para poder completar, ¿cierto?, el examen físico y la anamnesis sin tener que ir a hacer una intervención inmediata. ¿Ya? Y siempre recordar que desde el momento uno yo tengo que tener en la cabeza qué voy a hacer con ese paciente. O sea, la disposición no viene al final. No es que yo lo veo, le pido los exámenes y me quedo esperando la orina y buscándole el foco 8 horas y después se lo paso al otro colega y él verá. O le pido la IgM para Epstein-Barr para ver si tiene fiebre y veremos qué hacemos. No, yo tengo que tener mi plan clarito desde que lo vi. O sea, C4 sí, está todo bien, está bien categorizado, mi enfrentamiento inicial, súper, mi triángulo de valoración pediátrica, check, paciente no necesita ninguna intervención, listo, examen físico, evaluación primaria, evaluación secundaria, listo, una virosis respiratoria alta sin complicación, listo, alta. No, paciente, necesita una radiografía de tórax, necesita una nebulización, pero lo más probable es que con eso ande bien. Plan, reevaluación, post, broncodilatación, kine, lo más probable es que se pueda controlar en la sala aérea de su policlínico. Plan listo, disposición planificada. No, paciente con alta probabilidad de requerimiento de soporte, por lo tanto me comunico inmediato y aviso al pediatra de la UEH que lo más probable es que en 2 horas le voy a estar mandando un paciente porque va a necesitar hospitalización. Pero ese es del momento uno que yo veo al paciente. No 4 horas después cuando el kinesiólogo me dijo que no anduvo con la hospitalización abreviada, ¿ya? Y ese es el switch que también necesitamos cambiar para poder agilizar los procesos y favorecer la entrada de otros pacientes y poder dar cierto flujo en la urgencia. Acá les quise presentar esto porque es una herramienta interesante para que la conozcan nomás, ¿ya? Porque no tiene validación, no tiene una validación suficiente. Ya en algunos países se utiliza, en Estados Unidos, en Canadá, ya, que se llama Emergency Department Pediatric Early Warning Score. Ya, nosotros nos encantan las escalas. ¿Ya? Y nos encantan las recetas de cocina. No, las recetas de cocina efectivamente han sido una herramienta importante desde el punto de vista de la judicialización de la medicina y la jurisprudencia y la lex artis para podernos defender y tener herramientas que dicen, sí, si usted hace esto, tiene tanta probabilidad de equivocarse, entonces puede ir a defendernos ante los jueces, ¿ya? Pero básicamente han sido también herramientas muy útiles y la gente del norte de Canadá y Estados Unidos han sido pioneros en desarrollarlas. Y esta es una escala para predecir, desde el punto de vista, ha sido una de las pocas, una de las únicas, que han sido estudiadas en servicios de urgencia pediátricos por pediatras multicéntricos en distintos países de qué parámetros nosotros podemos ver en niños no crashing, o sea, no en el niño que llega C2, C1, de signos que nos puedan decir, este paciente va a andar mal, entonces este paciente precozmente me pongo el parche antes de la herida, este paciente C3, por ejemplo, que va a andar mal y va a requerir y trataron de correlacionarlo con hospitalizaciones, con requerimiento de hospitalización, con admisión a UCI, etcétera. Y se las dejo porque creo que es súper interesante, un estudio que salió en el Lancet de Adolescencia y Pediatría del 2020. Como les digo, no está ampliamente validada para decir, oiga, sí, mira, tiene un score de tanto, entonces este paciente, aunque sea C3 y usted lo ve ahora sí, este paciente tiene tantas probabilidades de caer hospitalizado, así que déjelo. No, pero se las dejo sobre la palestra para que la revisen, porque vamos para allá. O sea, la idea es, como les digo, dejar de reaccionar, sino que ser proactivos y tener herramientas que nos permitan llegar antes. ¿Por qué? Porque siendo proactivos, más allá de que es mucho más beneficioso para los pacientes, o sea, para cualquiera de ustedes, me imagino que es como de perogrullo decirles que es mejor estar en un MQ con 2 litros de oxígeno que estar intubado en una UCI 7 días, ¿cierto? Más allá de lo que es consumo de recursos, es el beneficio para los pacientes y sobre todo en sistemas en que efectivamente los principios de justicia desde el punto de vista que no tenemos recursos y que tenemos que ser eficientes cada día se hacen más presentes. ¿Ya? Entonces, por eso estas escalas cada vez están más en boga y en desarrollo. Y para terminar, en el adulto, lo único que les quiero decir es que efectivamente, a diferencia de lo pediátrico, no existe nada más que lo que ustedes conocen como la evaluación primaria, ¿ya? Pero sí acá dejarles súper relevante y que traten de formarse y sobre todo que haya harto kine y también las enfermeras, que esto no es solamente una cosa de los médicos, ¿ya? Ni menos de los especialistas, ¿ya? El ultrasonido es algo que vino para quedarse, ¿ya?
es parte del examen físico hoy en día, es de suma utilidad, tiene más sensibilidad y más especificidad que las radiografías incluso, sobre todo en el ámbito pulmonar y desde el punto de vista de los kines, es de suma utilidad para las enfermeras, para los accesos venosos, para el cateterismo vesical. eh, y para nosotros es parte fundamental del punto de vista de la evaluación de los pacientes, la evaluación secundaria, como les digo, del punto de vista de la formación de los residentes, tiene que ser parte del examen físico. Así que se los dejo porque es de suma utilidad y en los pacientes con patología respiratoria o sea, es tremendamente, es fundamental, ¿ya? Desde el punto de vista de respondernos preguntas y hacer rule out de patologías tiempo dependientes, netamente con ponerle el ecógrafo y hacer rule out de un neumotórax, de hacer ruling de un derrame pleural, de hacer ruling de una condensación, ¿ya? De hacer ruling de un derrame pericárdico, un taponamiento cardíaco, ¿ya? En el contexto del enfrentamiento de un paciente adulto con una disnea. ¿Ya? Acá les quería dejar el mensaje de en los pacientes adultos evitar el anclaje diagnóstico precoz y descartar patologías graves por la clínica clásica. Ojo con eso, porque es lo que vemos frecuentemente en los pacientes que reconsultan y lamentablemente ya en un estado tardío y grave, ¿ya? Recordar que cada vez la semiología clásica no me sirve para descartar, me sirve para hacer rulín, como decimos nosotros. Si tiene A más B, es AB, ¿ya? Como le decimos a los residentes. Pero si el paciente no tiene fiebre, pero lleva tosiendo 5 días, el paciente y no tiene crépitos, el paciente puede tener una neumonía. Tómele la radiografía, ¿ya? Y es de suma relevancia que conozcan el rendimiento de los test diagnósticos. La sensibilidad de la radiografía, dependiendo de la literatura que uno revise, es de un 50-70%, ¿ya? Entonces, ojo con anclarse precozmente a los diagnósticos, ojo con decir este paciente que no tiene esto y no tiene esto, entonces no va a tener esto y después los pacientes lamentablemente reconsultan complicados y con requerimientos de soporte y etcétera, lo que ya hemos conversado que es lo que no queremos, ¿ya? Y ojo con las poblaciones especiales y sobre todo que tenemos mucho, ¿cierto? Adulto mayor con polimorbilidad y con los pacientes de salud mental, ¿ya? También es algo que tenemos que empaparnos, que son pacientes que tienen necesidades especiales, que tenemos que ponerle especial ojo, ¿ya? Eh, y lo mismo que con los pacientes de pediatría, parte del enfrentamiento es definir su disposición desde que yo veo al paciente, tengo que tener en mi cabeza qué voy a hacer con ese paciente, ¿ya? Así que eso. Agradecemos a la doctora Fabiola Alzamora por su interesante presentación. Tenemos algunas preguntas y comentarios, así que voy a proceder a leer. Desde Puerto Varas comentan, la APS, por lo menos en esa comuna, usa categorización discrecional. No sé, la opinión de la expositora, tomando en cuenta que hay ¿Mi opinión? ¿O quién hizo la pregunta, disculpa? desde la comuna de Puerto Varas, Claro, pero ¿de APS o del hospital? probablemente de APS, no lo especifica en su pregunta. Claro, no, a ver, como para la audiencia en general, el tema de tener categorización discrecional o estructurada no es un tema de voluntad, es un tema de recurso, ¿ya? Porque por disposición requiere de recursos de enfermería para poder aplicar la herramienta. Y ese recurso de enfermería, por conformación de los distintos dispositivos, no se contempla necesariamente que ese dispositivo, por ejemplo, los SAR, los Servicios de Atención Rural, hay algunos que no tienen que tener por estructura dentro de su funcionamiento cierto recurso humano, ¿ya? Entonces, o ese recurso humano está destinado a otros fines, ¿ya? Por lo tanto, no es un tema de voluntad, sino que es un tema de disposición del recurso humano para las funciones que se requieran y que se prioricen. Por lo tanto, en cuanto hay disposición de recurso humano para poder ejecutar el triage estructurado, por supuesto que sería óptimo que se hiciera triage estructurado, pero en el caso de que no se disponga de el recurso porque, por el motivo que sea, por estructura de estructura de la institución o lo que sea, tiene que hacerse triage discrecional, no queda otra opción.
Pero lo que sí, ahí preguntaba un colega, en las unidades de emergencia hospitalaria de mediana y alta complejidad, ahí sí que no, ahí sí que tiene que hacerse triage estructurado ESI. Eso sí que ahí no hay, ahí no hay, no hay, ¿cómo diría? Espacio para discusión. Confirman que era de APS la pregunta, por si acaso, efectivamente, de Puerto Varas APS. Acá hay una consulta en base a la experiencia de la expositora. ¿Se cumplen en los centros los tiempos de espera para los ESI 3 y 4? No, lamentablemente no, pero no es por un tema de, o sea, primero hay toda una cultura a nivel global, no solamente en Chile, ¿ya? Yo he tenido la fortuna de, en estos, yo tengo 40 años, a ver, llevo 20 años trabajando en urgencia más o menos, y he tenido la fortuna de trabajar en varias, y estar afuera en urgencias en otros países, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y lamentablemente no es por un tema de voluntad, ¿ya? De no cumplir los tiempos de atención, es un tema de demanda y oferta, ¿ya? Y sí, nosotros en lo que estamos al debe, en eso sí que tengo que ser súper transparente, es que siempre como funcionarios de salud, y no solamente en el área pública, sino que en el área privada, que es donde yo trabajo también, cuestionamos mucho la pertinencia de la consulta del usuario. Y por lo tanto, a los usuarios de categorización más leve, entre comillas, como que desestimamos un poco su urgencia y pertinencia para la atención. Pero no se cumplen los tiempos, por supuesto, porque no logramos dar abasto a la demanda, ni en el área pública ni en el área privada. Gracias por la respuesta. Acá vienen, yo diría más que preguntas, comentarios, que también los voy a leer para comentar por parte de la expositora. Dice, quizás las brechas ocurren porque en las urgencias pediátricas de regiones, por lo general hay médicos generales haciendo pediatría y no pediatras. Otro comentario dice, se ha normalizado dejar las ambulancias con pacientes en el patio de las ambulancias de las unidades de emergencia adulta a la espera de espacio en sala de triage. No sé si hay algún comentario a esas observaciones. Bueno, el tema de las ambulancias ha sido efectivamente en los últimos 10 años se han emitido varios y se han emanado varios documentos formales y resoluciones por parte de la autoridad del ente rector, que es el ministerio, eh, eh, instruyéndose que eso no se puede hacer, ¿ya? O sea, desde el punto de vista de la literatura está ampliamente avalado, en otros países existen leyes, ya como en Inglaterra, por ejemplo, y efectivamente es una conducta que yo conozco de primera fuente en todas las urgencias de la región metropolitana. Ya yo trabajo en la posta central, he trabajado en la urgencia del Hospital Parroquial de San Bernardo, en el Barros Luco, ya, y es algo que es real, que la persona que lo dice tiene toda la razón, que pasa, ya, que es un hecho lamentable. Yo también tuve la fortuna de trabajar como interventora del SAMU arriba de la ambulancia y también me pasaba, siendo la única ambulancia en Santiago que tenía médicos, ¿ya? Que era la única ambulancia de Chile que tenía médico en esa época, ¿ya? En el año 2012, ¿ya? Y es real, es algo que desde el ente rector se ha tratado y se está fuertemente hasta el día de hoy desde el Departamento de Red de Urgencia tratando de extinguir, ¿ya? Porque es una conducta totalmente contraria a la norma. ¿Ya? Y es algo que no debería pasar, así que yo los invito a cada vez que ustedes lo detecten o lo experimenten, ojalá que no les toque, ¿ya? Pero el colega tiene toda la razón. Por favor, nos hagan llegar, yo les dejé mi email ahí, mi contacto directo, y lo reportan y nosotros lo canalizamos y lo vemos a través del Departamento de Red de Urgencia y ahí estamos tratando de canalizar y tratando de disminuirlo al máximo posible. Y lo que dice el colega, claro, la brecha de pediatras en la urgencia, bueno, ella como si es pediatra sabrá que sí, efectivamente. Eh, y ahí también yo tengo una opinión, no sé si símil, porque es lo mismo un poco que nos pasa con los médicos generales y los urgenciólogos, ¿ya? Pero también pasa que entrenando a los equipos, ¿ya? En los mismos procesos, uno también puede tener buenos resultados, ¿ya? Lo que pasa es que más allá de si son especialistas en el área o no, el gran problema de las unidades de emergencia y los dispositivos de urgencia es la rotativa. ¿Ya? Porque uno puede tener, por ejemplo, los mejores urgenciólogos pediatras, los mejores, pero después
cambian, ¿ya? Entonces, y hay veces que uno tiene súper buenos equipos de médicos generales y que uno los entrena, ¿ya? Desde el punto de vista tanto de las urgencias pediátricas como y si ellos se quedaran en el tiempo, funcionarían súper bien. El problema es que el principal conflicto a nivel de las urgencias, a nivel global, mundial, es la alta rotativa y que la gente que hace urgencias somos muy pocos los que hacemos urgencias para quedarnos en las urgencias. ¿Ya? Eso. Aquí viene una pregunta. ¿La herramienta de categorización ESI es una herramienta exclusiva de los hospitales de alta complejidad? ¿Se podría usar esta herramienta en SAPUS o SAP? Súper buena pregunta. No, no es una herramienta exclusiva de urgencias hospitalarias. Todas las herramientas estructuradas son herramientas estructuradas transversales para ocuparse sin dispositivos de urgencia, ya sean hospitalarios o extrahospitalarios. Para lo único que no están hechos es para prehospitalario. Entonces son para intramuro, ya sean dispositivos de urgencia fuera del hospital o dispositivos de urgencia intrahospital. Y como decía bien el colega, nosotros es netamente por un tema de limitación de recurso enfermera que lo aplique. Una pregunta que viene dentro de la contingencia campaña de invierno. Me parece importante, dice la persona que plantea esta observación, adelantarse, considerando que un lactante pequeño con BRS probablemente se va a agravar, quizás podría hacer algún énfasis en los lugares remotos. Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Es un comentario y solicita como un refuerzo en particular en los casos de lactantes pequeños con BRS que tienen alto riesgo de agravarse. Quizás hacer un énfasis especialmente en los lugares remotos en la atención de urgencia que se debería dar a lactantes pequeños con BRS en particular. En general, la evaluación y primero, la categorización de los lactantes, ya, todo niño menor a un mes, si volvemos, voy a compartir la pantalla, pero la mayoría entra en categorización de zona de riesgo 2, todos. Ningún lactante puede esperar atención. Entonces voy a compartir la pantalla de nuevo, pero si ustedes se fijan, qué es lo que ESI recomienda acá, entre 1 a 28 días, independiente de la temperatura y el motivo de consulta, ESI recomienda que ese niño, o sea, acá súper bueno porque la pregunta, el colega lo decía en relación a BRS, ¿ya? Pero ESI recomienda que todo niño entre un día y 28 días, independiente sea su motivo de consulta, siempre sea priorizado como 2, ¿ya? Y sobre todo, como bien decía, en zonas rurales, donde tenemos un factor que nos juega, que muchas veces es la educación, ¿cierto? Cuesta un poco el motivo de consulta, demoran el tema de la entrevista, porque muchas veces el papá no sabe, vienen porque llora mucho, de repente dicen que se ahoga, pero es por los moquitos, entonces se entrampan en esta cuestión. A mí me pasaba, yo trabajé mucho tiempo en Buin y me despertaban a las 4 de la mañana, ya porque llegaba la mamá, ¿cierto? De aculeo y que él no podía respirar y que era por y no sabía si no podía respirar, era por un cólico y se entrampaba la paramédico en la categorización con la guagua de 5 días y estaba 10 días, 10 minutos preguntándole para categorizarla por qué venía y la mamá no sabía explicarle por qué venía, ¿ya? Entonces yo los llamo efectivamente, como bien decía el colega, para no retrasar esta cadena y este tránsito del paciente, que es lo que no queremos y que retrospectivamente hemos analizado desde acá del ministerio, que es lo que originó la mayoría de los problemas que tuvimos el año pasado, fue este retraso en el tránsito de los pacientes. ¿Ya? Es detectar precozmente, ya sabemos cuáles son los pacientes de riesgo, ¿ya? Entonces, no retrasar por una entrevista en un triage, ya pasar rápidamente, priorizar, ya sabemos cuáles son los pacientes que tenemos que priorizar, cuáles son las poblaciones de riesgo. Entonces, como bien tú decías, BRS, no BRS, moco, no moco, sabe la mamá que tiene, sabe lo que no tiene, guagua menor a un mes, guagua C2, al tiro, ¿ya? Propósito de esta misma consulta sale un comentario desde Coquimbo y dice sobre BRS en lugares remotos, nosotros en el Hospital de Salamanca estamos a 4 horas y 3 cuestas de distancia del Hospital de Coquimbo que tiene pediatra de turno. En invierno nos toca esos traslados de lactantes complejos. Exacto, exacto.
Y como siempre yo les digo a los residentes, cuando uno tiene duda, bueno, está ahora la opción de, con todo el plan esto de la teleneonatología, ¿cierto?, etcétera, pero en esto que yo les traté de decir, la disposición desde el momento uno en que ustedes se enfrentan al paciente, una guagua de más que una guagua de menos, ¿ya? Dejan a la guagua, le ponen el oxígeno, ya la dejan en observación, si tienen tiempos de traslado largos, un antibiótico de más que un antibiótico de menos, ¿ya? Entonces, ese es el approach. O sea, en este tipo de pacientes, siempre, en estos pacientes tan lábiles, tan riesgosos, es al revés, ¿ya? Es siempre de más que de menos. Eso de que lo mando para... Ustedes no tienen esa opción, ni menos con todas estas limitaciones de traslado. Eso que yo me acuerdo, un control, el paciente vive en Las Cabras, se demora 4, yo estaba en el regional de Rancagua con la guagua, iba a ir y volver y vivir en Las Cabras. No, o sea, están todos los factores sociales, ya la educación de los papás, la mamá tiene que ir a trabajar, no tiene quien lo cuide, o sea, todas esas cosas hay que tener súper en consideración y olvidarse también, acuérdense el tema del anclaje precoz, porque eso también es un fenómeno que se da mucho, o sea, uno como que le pasan al paciente C4 y uno como que dice, ah, C4, este paciente no tiene nada. Y como que se queda con que el paciente es C4, pero después puta, le saca la ropa, ve que al paciente se le hunden las costillas y dice, ah, no, es que está lleno de mocos, le van a sacar los mocos y va a andar mejor. Después le oculta los pulmones y resulta que está lleno de pollo. No, si lo va a ver el kine y lo voy a poder mandar para la casa. Después vuelve el kine y dice, no, sabe que lo veo más o menos nomás. No, no, si la radiografía le va a salir buena. Y después lo tiene ahí 4 horas, y ya al final a las 8 o 12 horas lo termina hospitalizando y después a las 24 horas lo termina mandando al hospital y después resulta que al 4 horas y media el traslado y después la guagua llega a Pasenaf. No, pues esa guagua, aunque hubiera sido C4, esa guagua estaba, desde que la vieron, la hospitalizaron. No importa que fuese 4, porque eso también nos pasa mucho, como que yo siempre le digo a los residentes, el cerebro juega en cajita y hay una cosa que se llama programación neurolingüística y el cerebro nos juega en contra. Entonces como que se nos quedó que era C4, como que el paciente no puede tener nada más. ¿Cachai? No, no. Piden una aclaración en particular. Dice, ¿por qué debería ser de riesgo y categorizarse ESI2 una alcoholemia o constatación de lesiones y accidente cortopunzante cuando realmente existen otros tipos de consultas que son de prioridad o es por tiempo de liberar a los funcionarios involucrados como personal de salud, carabinero, entre otros? Ya, sí, mira, eso es algo que ha sido súper discutido a nivel nacional porque viene de la norma, o sea, cuando hay varias explicaciones. La más fácil y sencilla lo dice el manual, ¿ya? Y bueno, la explicación de por qué los gringos lo hacen así tiene varias explicaciones. Los accidentes cortopunzantes son tiempo dependientes, ¿ya? Necesitamos definir el riesgo tempranamente para ver si le administramos o no en la terapia retroviral, ¿ya? Entonces los accidentes cortopunzantes, eso es un tema. Los pacientes con connotación médico-legal son, y sobre todo en el ambiente que nosotros vivimos ahora, no solamente las alcoholemias por un tema del recurso policial que es escaso, ¿ya? Que por eso uno de los puntos que lo plantean, lo instruyeron así en Estados Unidos los jueces, ¿ya? Porque esto se trabaja en conjunto con las autoridades judiciales cuando se trabajó la normativa, este manual en Estados Unidos. Hay pacientes que son casos que ponen en peligro y se llaman disruptivos para los departamentos de emergencia, ¿ya? Entonces, en el mejor de los casos, el gallo que viene a hacerse la alcoholemia y que es solamente el gallo que iba manejando curado, es por liberar a los carabineros lo antes posible porque es un recurso valioso. Pero todo el resto del contexto médico legal es un potencial peligro y es un potencial, se considera un paciente disruptivo para el servicio que hay que sacarlo lo antes posible. Esa es la explicación como teórica de por qué. Todos los pacientes de salud mental, todos, ya, antes de que vinieran todas las reformas que se han hecho a último tiempo, también desde su versión 2012, el ESI los priorizaba para atención como ESI 2, ¿ya? Y ESI, o sea, los estándares dependen de los países las temporalidades de atención. Nosotros en Chile definimos 30 minutos, pero en Estados Unidos son 10 minutos el ESI 2, ¿ya? En Inglaterra son 15, ¿ya? En Canadá son 10, ¿ya? Nosotros somos 30. Entonces era la alcoholemia, lo médico legal y lo cortopunzante. Ahí está, sí. Súper. Agradecemos a nuestra expositora el día de hoy. Creo que abarcamos la mayoría de las preguntas, algunas las fusionamos. Así que también agradecer a los participantes de esta cápsula y dejarlos cordialmente invitados
para la próxima semana, en este mismo horario y en este mismo link, en donde trataremos el tema de enfrentamiento del paciente pediátrico en estado crítico. Así que quedan todos cordialmente invitados. Recordar que todas estas cápsulas están siendo subidas al canal de YouTube de Hospital Digital. Igual tiene un desfase de un poco más de una semana. De hecho, en la cápsula de la semana pasada, esta semana va a ser subida. Así que vamos a tratar de irla subiendo semanalmente. Le agradecemos a todos y todas por su participación. Muchas